Antes de abrir la palabra de Dios, los invito a que podamos orar. Eh, Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de reunirnos para este estudio. Dirígenos al abrir tu palabra, habla a nuestras mentes y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hay algo muy importante en el cual nosotros tenemos que entender, no somos un simple recipiente biológico. Somos un designio divino, morada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo declara sin rodeos a la iglesia de Corinto. Miren lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Noten, el verbo sois templo. No es que tenemos un templo ni visitamos un templo. Ustedes mismos, yo como pueblo de Dios, somos ese templo. Pero unos capítulos más adelante, Pablo hace la aplicación aún más personal y directa, dirigida ya no a la congregación como cuerpo colectivo, sino a cada creyente en su cuerpo individual. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escucha, es templo. Está hablando en tiempo presente, una realidad actual, no una aspiración futura. Y déjame decirte que este templo, este cuerpo le pertenece a Dios. Si nosotros pensáramos en este punto, dejaríamos de hacer varias cosas que estamos haciendo. Dejaríamos de comer las cosas que a veces comemos o dejaríamos de tomar las cosas que nosotros estamos tomando. Y esta verdad trae consigo una responsabilidad ineludible. Ya no nos pertenecemos. Fuimos comprados por precio, por la sangre de Cristo, por el Mesías. Por eso el versículo que antecede a esta declaración es un llamado urgente a la santidad práctica. Escucha el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ser templos del Espíritu Santo no es solamente una identidad gloriosa, es también un llamado a abandonar el pecado que profana este templo. No se puede alojar la presencia del Espíritu Santo y al mismo tiempo tolerar deliberadamente aquello que Él vino a desplazar. Tenemos que dejar la rebelión, el pecado, para que no podamos llegar a la iniquidad. La palabra de Dios habla de estas tres fases o cosas que es el pecado. Es el pecado, la rebelión y la iniquidad. Ahora, déjame decirte una cosa, si el cuerpo es templo, cabe preguntarnos, ¿templo de quién? ¿Y con qué propósito? La carta a los Colosenses responde con una de las declaraciones más contundentes de toda la escritura sobre la suficiencia de Cristo. Nota lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y como consecuencia directa de esa unión con Él, nosotros, los que estamos en Cristo, estamos completos en Él. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No completos por nuestros propios esfuerzos ni por una acumulación de méritos, sino completos porque estamos unidos a Él, en quien mora toda la plenitud de Dios. Esto nos lleva de inmediato a la pregunta práctica que todo creyente sincero se hace o se debería de hacer. ¿Cómo entonces podemos experimentar en la vida diaria esa plenitud que ya nos pertenece en Cristo? Y lo vuelvo y repito, en
Cristo, cómo podemos ser completos, cómo podemos ser fortalecidos por la presencia de Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, orando por la iglesia de Éfeso, nos da la respuesta en una de las oraciones más profundas del Nuevo Testamento. Nota lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y escucha, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Este texto no es metafórico, este texto no es simbólico, este texto no es profético. Si tan solo prestásemos atención al significado manifiesto de las palabras de este texto, nos muestra la importancia que nosotros tenemos de que seamos fortalecidos por el Espíritu de Cristo, por su presencia en nuestras vidas, para que estemos arraigados y cimentados en su amor. El primer paso hacia la plenitud no es un esfuerzo humano, sino un fortalecimiento que viene del Espíritu de Cristo obrando en el hombre interior. Y ese fortalecimiento tiene un propósito: que Cristo mismo habite en cada uno de nuestros corazones del creyente, arraigándolo y cimentándolo en amor. Pablo continúa mostrando que esta plenitud no se experimenta de forma aislada, sino en comunidad, junto con todos los santos. El propósito es de que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, sea fortalecido a través de su presencia. Nota lo que dice el versículo 18 y 19: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿escucharon? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Acabamos de ver que toda la plenitud divina está en Cristo. Cristo desea morar en nuestra vida a través de su Espíritu, para que nosotros seamos llenos de su amor, para que tengamos el entendimiento, para que tengamos el conocimiento y para que seamos participantes de la plenitud divina. Ser llenos de toda la plenitud de Dios no es una experiencia reservada para unos pocos personas, para unos hermanos, para unos líderes, para unos pastores. Es la meta declarada de la oración apostólica para toda la iglesia. Esa plenitud se comprende con todos los santos, es decir, dentro del cuerpo de Cristo, en comunión y no en aislamiento espiritual. Muchas personas cometen el error de poder separar grupos, ya sea por su capacidad, por su posición o por la autoridad que ellos tengan dentro de alguna religión o de alguna iglesia. Y ese es un error muy grande. Este propósito es el propósito de Dios para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo, para todos nosotros. Y es por eso que Él desea darnos el mismo poder, la plenitud, el conocimiento, el amor, para que nosotros podamos crecer en Él. Escucha, la misma oración de Pablo concluye con una doxología que nos revela la magnitud de ese poder disponible para el creyente. Mira Efesios capítulo 3, versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros? La vida de Jesús, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Escuchaste? Dos veces se nos dice que la vida de Cristo, la vida del Mesías, la vida del Hijo de Dios tiene que ser manifestada en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es específicamente ese poder que actúa en nosotros? La respuesta nos la da la Biblia. Es una persona, no es una fuerza abstracta. Y aquí muchos vienen y cometen el error de decir que un poder solamente es una energía, que un poder es solamente un algo que viene y nos llena y no podemos saber qué es ese poder y no podemos llevar y no podemos entender que esto es una persona. Cristo mismo es el poder de Dios. No una técnica, ni una fórmula espiritual, ni una emoción pasajera. Cristo viviendo en nosotros por su Espíritu es la fuente misma de la plenitud y de la fortaleza que necesitamos. Y así como lo vimos, esto nos ayuda a estar arraigados en Cristo y arraigados en su amor para que nosotros podamos ser llenos de su amor y poder compartirlo con los demás. En ese momento que esto suceda, nosotros vendremos a ser una manifestación del poder de Cristo en nosotros. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:24. Y esto no es místico, no es profético, no es simbolismo, no es una parábola, nos está hablando directamente a nosotros. Prestemos atención al significado manifiesto de la palabra de Dios. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vimos en nuestros pasajes anteriores que para que nosotros tengamos el conocimiento, para que estemos arraigados, para que nosotros podamos tener la sabiduría y ser llenos de la plenitud divina, necesitamos de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Esto me lleva a que si yo conozco a Cristo, yo conoceré al Padre. Y al conocer al Padre, conozco a Cristo. Y por consiguiente, yo conoceré el Espíritu de Dios. Ahora, el apóstol Pablo describe con lenguaje muy personal cómo ese poder se manifiesta precisamente en medio de la debilidad y la fragilidad humana. El poder de Cristo no se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, sino precisamente a través de ella. Cuando morimos diariamente al yo, la vida de Cristo se hace visible en nuestro propio cuerpo, en el mismo templo que Él ha hecho su morada. Y este poder tiene una condición muy clara que resume todo lo que hemos visto hasta este momento, la presencia real y activa del Espíritu de Cristo en nosotros. Nota lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra de Dios nos dice en Juan 14, versículo 23, que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros permitimos que la palabra viva venga a ser una realidad en nuestro ser, se nos da una promesa de que el Padre y el Hijo vendrán a morar en nosotros. Los invito a que ustedes lo lean por ustedes mismos en Juan 14, 23 y 24. Tú que me estás escuchando en esta hora, déjame decirte que este es el mensaje de hoy. Nuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, comprado por precio, llamado a la santidad, y en Cristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad, nosotros estamos completos, no por nuestras propias fuerzas, sino por su Espíritu que nos fortalece en el hombre interior. Nos capacita para comprender su amor junto con todos los santos y manifiesta su poder incluso en medio de nuestra debilidad. Yo te invito a que cada uno de nosotros se examine hoy día y nos hagamos la pregunta: ¿vive el Espíritu de Cristo en mí? Déjame decirte, porque solo así, solo morando su Espíritu en nosotros, este templo viviente puede reflejar la plenitud de aquel que lo habita. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y escucha el resultado, versículo 7. Así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Prestemos atención al significado manifiesto de las palabras. La palabra de Dios nos habla directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones de la gran necesidad que nosotros tenemos. Cada pensamiento, cada acción de nuestra vida debe estar en armonía con la voluntad de aquel que nos redimió. Ser un templo vivo significa que nuestra vida entera es un canal de luz para un mundo en tinieblas. Solo si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, podemos decir que pertenecemos verdaderamente a su familia celestial. ¿Por qué? Porque tendremos la plenitud, la completa plenitud divina en nuestro ser a través de su presencia. Que el Señor nos guarde como instrumentos de su gloria y nos mantenga siempre completos en su infinito amor, creciendo día a día en su conocimiento y en su sabiduría, para que nosotros podamos llegar al entendimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de nuestro Salvador, y que nosotros podamos seguir a Él día a día, muriendo al pecado y permitiendo que su presencia more en nuestro ser, para que así podamos ser una luz y reflejar el carácter de aquel que está morando en nuestra vida a través de su Espíritu. Que el Señor los guarde como templos vivos de su Espíritu, completos en Cristo. Ese es mi deseo y mi oración hoy día. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por hablarnos directamente a través de tu palabra. Permite que nosotros podamos abrir nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados para que seamos llenos de tu presencia a través de tu Espíritu, para poder tener la plenitud divina en nuestro ser, conocimiento, sabiduría, y que estemos arraigados en ti y en tu amor. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.